moléculas que intervienen en la bioquímica de la contracción muscular. ¿Qué moléculas están implicadas en la bioquímica de la contracción muscular? Vamos a ver 6 moléculas. Una que tiene esta forma como de palo de golf, fíjense ustedes, es un filamento grueso llamado miosina. Y la otra, que tiene esta forma como de cuentas de rosario, o de perlas, es un filamento delgado llamado actina. Si ustedes vienen un poquito atrás, fíjense, aquí hablábamos de los miofilamentos. Este es grueso con esas cabecitas, porque esas pertenecen a esas estructuras como palo de golf, que corresponde a la miosina, el filamento grueso, y estas que son como cuentas de collar de perlas o rosario, es el filamento delgado o actina. Entonces, la miosina y la actina precisamente conforman los miofilamentos. Entonces, volvemos, miosina y actina conforman los miofilamentos. Luego tenemos, fíjense ustedes, otra proteína que tiene esta forma como en cadena. Fíjense ustedes, tiene esa forma de soga o cadena que se llama tropomiosina. Después tenemos esta otra estructura proteica que es la troponina, ¿sí? Que parecen también como 3 cuentitas de perlas. Después tenemos el ATP, que es el adenosín trifosfato, que es quien nos genera energía, que también ya lo estudiamos. Y después tenemos las moléculas de calcio, del ion calcio. Entonces vamos a ver cómo intervienen estas moléculas en la bioquímica de la contracción muscular. Para entender eso, primero tenemos que abordar la unidad contráctil básica del músculo esquelético. Esa unidad contráctil únicamente la vamos a poder observar con microscopía electrónica. No se ve en el microscopio óptico. Eso puede ser pregunta de exámenes, chicos. La unidad contráctil del músculo va a ser observada con los aparatos que permitan ver la ultraestructura. Y esos aparatos son los microscopios electrónicos. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros al microscopio electrónico? Una secuencia de bandas, fíjense ustedes, bandas o estriaciones. ¿Qué vemos, por ejemplo, acá? Acá vemos una banda clara, ¿verdad? Después vemos una línea oscura, otra banda clara, después vemos una banda oscura más gruesa, después vemos una línea oscura nuevamente, pero con algo clarito a los costados, después nuevamente una banda clara, la línea oscura y otra banda clara. Entonces, vamos a ir analizando cada una de estas bandas. Esta organización en bandas es lo que refleja la organización estructural de las miofibrillas. ¿Y cuáles habíamos dicho que eran las miofibrillas? Actina y miosina. ¿Se acuerdan que la actina era la que tenía esa forma de rosario y era el filamento delgado, y la miosina la que tiene, que es más gruesa y conforma el filamento grueso y tenía esas cabecitas como si fuese un palo de golf? Entonces, esto que ven en blanco clarito son las bandas I, las bandas claras, bandas delgadas o bandas I. Estas corresponden al filamento actina. Luego, dejemos ahora de lado las líneas oscuras del medio. Estamos hablando de las bandas. Bandas I o bandas claras o bandas delgadas que corresponden a la actina son estas blanquitas. Luego tenemos estas bandas mucho más gruesas, más oscuras, que se llaman bandas A o bandas dark, que quiere decir bandas oscuras, o bandas gruesas, ¿sí? Tenemos 2 de estas bandas gruesas y nuevamente volvemos a tener las bandas I o bandas delgadas o bandas claras. En el medio tenemos una línea que se llama la línea M, que es esta que están viendo acá.
que teníamos claritos a los costados, y se identifica bien la línea M. Esa parte clarita de los costados con la línea M se denomina zona H. O sea, la zona H es lo clarito de los costados con la línea M en el medio, ¿sí? Y ahora, las otras líneas oscuras, que son las que se encuentran en las bandas claras, se llaman las líneas Z. Entonces, vamos a ver en este esquemita que está aquí abajo. Aquí les dice que esto es una miofibrilla. Dentro de las miofibrillas tenemos los filamentos de actina, que son los filamentos gruesos, y los filamentos delgados o finos, y los filamentos de miosina, que son los filamentos gruesos. Entonces, este que está como celeste es el filamento de actina, y este grueso que tenemos acá rojito, como con unas pestañitas azules, este es el filamento de miosina. Delgado, grueso, delgado, grueso, delgado, grueso, ¿sí? Es esto que están viendo, delgado, grueso, delgado, grueso. Entonces, estos son los filamentos. Por otro lado, tenemos la zona H, que es esta parte clara de los costados con la línea M, que se encuentra en el medio, la línea M, y después tenemos las líneas Z en cada costado también. ¿Qué es un sarcómero o sarcómera? Se puede mencionar de las dos formas, el femenino o masculino, sarcómero o sarcómera. Es la estructura de miofibrillas que se extiende desde una línea Z a otra línea Z. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay contracción muscular? Cuando hay contracción, los filamentos de actina van a cabalgar sobre los filamentos de miosina y eso va a hacer que las líneas Z se aproximen hacia la línea M, acortando el sarcómero. O sea que la contracción sería la aproximación de dos líneas Z debido a el entrecruzamiento del filamento de actina sobre el de miosina, como si estarían cabalgando uno sobre otro. El acortamiento del sarcómero por la aproximación de las líneas Z me da la contracción. Y cuando la contracción termina, vuelve cada uno de los filamentos a su lugar y las líneas Z también vuelven a su lugar. Es como que se volvería a ensanchar el sarcómero. Pero ¿cómo ocurre todo esto? Vamos a ir viendo cómo ocurre todo esto con las moléculas que estaban implicadas en la bioquímica de la contracción. Aquí tenemos la banda H. Recuerdan que la banda H era esa del medio, donde teníamos la línea M. Perdón que me fui. Aquí tenemos la banda H. Aquí tenemos los filamentos delgados, que corresponden a la actina, también eran llamados filamentos I, y aquí tenemos los filamentos gruesos, que corresponden a la miosina, denominadas también filamentos A, o también los llamamos claros a estos y oscuros a estos otros. Entonces, aquí tenemos un músculo que no está en contracción. ¿Qué pasa para que ocurra la contracción? Fíjense, las cabecitas, la cabeza de la miosina, porque acá la miosina tiene una cabeza y una cola, por eso tiene esa forma como de palo de golf. La cabeza tiene un sitio de unión con el ATP, que es el que va a dar la energía, y otro sitio de unión con la actina. Entonces, cuando el calcio interviene, que ya lo vamos a ver, lo que ocurre es que las cabecitas de la miosina enganchan una de las cuentas, como del rosario de la actina, y eso hace que las líneas Z se aproximen hacia la M, acortando el sarcómero por cabalgamiento de un filamento sobre el otro. Pero vamos a seguir entonces observando esta situación de las otras moléculas que intervenían en la contracción. Y aquí tenemos, fíjense,
¿Se acuerdan de la tropomiosina? La tropomiosina tenía esa forma como de soga o de tira, digamos, ¿sí? Más bien de soga. Es esta que está en celeste. Y la troponina eran como esas tres cuentitas, también como si fuesen cuentas redonditas de rosario, pero más pequeñas que la actina. Entonces, si yo tuviera que dar un ejemplo para que les sea más práctico, ¿qué ejemplo les diría yo? Ustedes piensen que la tropomiosina sería como el collar, el hilo o la tanza donde ustedes van a poner las cuentas de ese collar o las perlas, como si estaríamos enhebrando en una tira o en una cadena cuentas de perlas. Esa tira, esa soga o esa cadena sería la tropomiosina. Las cuentas van a ser la actina. Y piensen que cada tanto le ponen unas pelotitas de strass. ¿Saben lo que es el strass? El strass es una piedra sintética que es brillosa. Eso es un strass. Entonces supongamos que en nuestro collar cada tanto les ponemos unos strases, unas cuentitas de strases que también son redonditas pequeñitas. Esas cuentitas van a ser la troponina. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo este ejemplo de la cadena con nuestra explicación? Lo que tiene que ver es lo siguiente. La troponina, o estas cuentas de strases en nuestro ejemplo, tienen el sitio de unión con el calcio. Entonces, cuando el retículo endoplasmático liso, que se llama retículo sarcoplásmico, libera calcio, ¿dónde va a ir ese calcio? Al sitio de unión con la troponina. Cuando el calcio se une con la troponina, lo que ocurre es que la tropomiosina, que es esa cadena, se estira. Y al estirarse, la cabecita de la miosina va a enganchar con una de las cuentas de la actina, ¿sí? La cabecita de la miosina engancha con una cuenta de actina y eso va a hacer que se acorte el sarcómero. Vamos a ver aquí un video que les va a ser útil. El músculo esquelético, como el bíceps braquial, se une al hueso por el tejido conectivo llamado tendón. Los músculos están compuestos por bandas de fibras musculares. Cada banda está separada por bandas de tejido conectivo llamado perimicio. Cada fascículo está hecho de fibras musculares, que están separadas por el tejido conectivo llamado endometrio. Las células musculares son células multinucleadas y de apariencia estriada. Las células musculares están compuestas por subunidades llamadas miofibrillas. Cada miofibrilla está hecha de varios miofilamentos. Los dos tipos de miofilamento, mostrado en rojo, están compuestos primariamente por la proteína miosina y el filamento delgado, mostrado en azul, está compuesto principalmente por la proteína actina. La disposición repetida de los miofilamentos gruesos y los delgados sirve como fundamento de la subunidad llamada sarcómera. Esta subunidad, llamada sarcómera, su contracción está representada por el acortamiento de la distancia de las líneas Z. La sarcómera se acorta debido a que los filamentos delgados se deslizan entre los filamentos gruesos. En la tercera dimensión, cada filamento grueso está rodeado por 16 filamentos delgados en una estructura rodeada por una forma hexagonal. La disposición de tercera dimensión del músculo es la base microscópica de la contracción muscular. Bien, creo que ha sido bastante gráfico el video. Ahora vamos a hablar de la placa neuromotora. Recuerden que siempre nos estamos refiriendo al músculo esquelético o somático. No estamos hablando de músculo liso y no estamos hablando de músculo cardíaco. Esta unidad contráctil o sarcómera y ahora la placa neuromotora son exclusivas del músculo estriado, pero esquelético o somático. Es decir, aquel músculo que es controlado con la voluntad porque es comandado por el sistema nervioso central y que está adherido a los huesos. Bien, entonces, volvamos a nuestro músculo esquelético. ¿Cómo me doy cuenta yo que es músculo esquelético? Primero porque tiene los núcleos múltiples y periféricos, las estriaciones que son transversales, porque tiene la unidad contráctil que es el sarcómero,
y además porque es controlado por la voluntad,